Bueno, chicos, un gusto estar acá con ustedes. Voy a ver si puedo compartirles la pantalla. El tema de hoy que me han encomendado es el de eh, aguárdenme un segundo. Voy a ir a mi escritorio para compartírselas. Ahora sí. ¿Ahora la pueden ver? Bueno, bárbaro. Ahora yo dejé de verlos totalmente a ustedes, ¿sí? Yo Así no que veo bueno. nada, profe. ¿No? A ver. No. ¿Ven algo o no? Vamos, por la rodilla. Todo para no quiero preocupar. Por eso no lo digo. A ver, che. Guárdenme un segundito, porque acá me da como opciones de ver qué quiero compartir, pero cuando les pongo compartir me aparece la pantalla con ustedes. ¿Alguno pudo ver la pantalla mía? No. No, Doc, no se ve. ¿No? Ahí no. No, no. No, nada. Bueno, a ver, espérenme. Cualquier cosita la interrumpo y volvemos, no hay problema, porque ya está. Algo ha cambiado, pero no mucho, no se preocupe. Antes era como, al no entrar por el sub, a veces no me dio la opción. Bueno, a ver, alteraciones hidroelectrolíticas. Es un tema que puede ser hiper largo, ¿no? ¿Verdad? Porque es un tema bastante complejo y bastante exhaustivo, porque podemos empezar a hablar de fluidoterapia y de muchas alteraciones o muchas situaciones fisiológicas, pero nos vamos a enfocar un poquito más específicamente en qué implicancia tiene para nosotros las alteraciones hidroelectrolíticas en el perioperatorio, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría preguntarles, ¿han tenido ustedes pacientes o casos en los cuales han venido con algún laboratorio o ionograma que les ha llamado la atención? ¿Es algo que verifican habitualmente o que lo tienen a mano? Eh, Hola, ¿cómo va? Sí, te Sí, escucho. a mí generalmente me llama la atención, bueno, que es algo normal en realidad, pero bueno, en los pacientes que vienen para una cirugía colorectal con Ujú. preparación, que generalmente vienen con una hipopotasemia bastante marcada. Bien, bien, buenísimo. ¿Y de qué valor estás hablando? ¿Te acordás de algún valor que te llame la atención? He tenido valores de 2,8, 2,9, bastante Bien, marcados. bien. Sin clínica de nada. Clínica. Ni Bien, alteraciones electrocardiográficas, pero sí el valor de laboratorio. exacto. Siguen adelante, corrigen, lo charlan, lo evalúan. Nosotros generalmente, yo al no tener alteración clínica, hemos seguido siempre adelante. La verdad Bien, que hemos charlado y hemos siempre, obviamente son cirugías bastante, son hemicolectomías o colectomías totales, que en ujú, las cuales hacemos laboratorio seriado. No, no bien, nos juntamos con el de bien, preoperatorio. perfecto. O sea, lo van evaluando, ¿no? Vamos ¿Verdad? evaluando, sí. Pero vieron que es algo habitual y no debería sorprendernos que a veces, si no tenemos esto en cuenta, tengamos complicaciones, por ejemplo, en la recuperación.
¿no? Pacientes que tardan en recuperar la relajación, tardan en salir de la relajación, que tardan en despertar, tipo de implicancias, y a veces muchas de ellas están relacionadas con esto, ¿sí? Entonces nosotros, fíjense, un caso, vamos a empezar con un caso tranqui, sencillo, léanlo, se los leo, y después vamos a hacer un par de preguntas. Vamos a ver si las corregimos, si hacemos esas preguntas ahora o las resolvemos al final. Es una mujer de 72 años, como antecedentes tiene una hipertensión en tratamiento con hidroclorotiazida, es hipotiroidea y tiene una artrosis severa de cadera. Está programada para una artroplastía total de cadera, una cirugía electiva, y refiere en la evaluación como síntomas, ¿no? Un cansancio progresivo, náuseas ocasionales, inestabilidad al caminar desde hace una semana, y los familiares notan cierto estado confusional. Sus signos vitales, como ven, aparentemente no tienen mayor alteración. Y luego tenemos este laboratorio, ¿no? Estos datos acá a la derecha. Un sodio de 121, un potasio de 3,7, un cloro de 89, creatinina 0,9 miligramos por decilitro y la glucemia de 95. ¿Cuál les llama la atención? Tiene una hiponatremia. Exactamente. Entonces, estas preguntas las pueden contestar ahora, se las guardan o las vemos al final, ¿sí? ¿Qué harían? Continuar y hacer una anestesia normalmente, administrar 500 mililitros de solución fisiológica y operar, suspender la cirugía y estudiar la hiponatremia, administrar una solución hipertónica inmediatamente y llevar a quirófano. ¿Y cuál es el principal riesgo asociado con este estado de hiponatremia? Hipertensión intraoperatoria, edema cerebral, hiperglucemia o broncoespasmo. Y resulta que constatamos que, bueno, la señora tiene una hiponatremia crónica, ¿no? Con un síndrome de secreción inadecuada, inducido por las tiazidas. Durante la corrección, un residente, no de anestesia, propone aumentar el sodio de 121 a 138 en 24 horas. Si hacemos eso, si decidimos, si se consensúa realizar eso, ¿qué complicaciones podría producir esta conducta? ¿Sí? Así que bueno, ustedes seguramente ya tienen algunas respuestas, si quieren las dicen ahora o las vemos al final, porque volvemos al casito al final. ¿La van a posponer o la van a hacer? Yo la pospondría, que es una cirugía electiva en una paciente que tiene hiponatremia asintomática. Perfecto, perfecto. Bárbaro, ahí ya tenemos una postura, así que vemos al final si nos ponemos de acuerdo. Pero lo fundamental es eso, ¿no? Ya es una cirugía electiva. Y ahí es como que hay opciones. Ahora, nosotros, o por lo menos los objetivos que yo me planteé, es que ustedes puedan llevarse, por ejemplo, cómo interpretar las principales alteraciones hidroelectrolíticas, si hay riesgos anestésicos asociados con ellos, cuándo pospondríamos una cirugía, si es el caso, si podemos realizar una selección de cómo corregir adecuadamente y cómo podríamos manejar emergencias electrolíticas intraoperatorias. Espero que se lleven algo hoy y si no, esto se va a volver a ver, ¿de acuerdo? ¿Por qué importan en anestesia las alteraciones hidroelectrolíticas? ¿Qué se les ocurre? Lo que se les venga a la cabeza, ¿eh? ¿Por qué es importante ver el sodio? ¿Por qué es importante ver el Porque potasio? pueden ocurrir ciertas alteraciones hemodinámicas y nosotros tomamos una conducta y a lo mejor esa conducta que tomamos no está resultando, pero precisamente porque de base tiene esta alteración hidroelectrolítica, que lo que habría que hacer es corregirla para que se estabilice, digamos, el paciente, Perfecto. por ejemplo.
Perfecto. También, por ejemplo, en base al uso de las drogas que usamos nosotros en la anestesia, si estamos en una situación de un desbalance hidroelectrolítico, eso puede directamente tener impacto sobre el pH y eso generar una disminución de la acción de las drogas que usamos nosotros. Bárbaro, perfecto. Bien, bien. Pueden haber Buenísimo. retardos en el despertar también. ¿Cómo, perdón? Pueden haber retardos en el despertar también. Ujú. Exacto, exacto. Bueno, todo eso es así, ¿sí? Sí o sí hay que tenerlas en cuenta, porque pueden producir arritmias graves, ¿sí? Arritmias pueden producir, sí o sí, y graves también. Inestabilidad hemodinámica, convulsiones o estados neurológicos anormales, edema cerebral, ¿sí? Como eventos graves, ¿no? Debilidad muscular y muy relacionado también con el tema de la recuperación de los relajantes, fallas respiratorias inclusive, una mayor mortalidad perioperatoria, en definitiva, ¿verdad? Y las más frecuentes son fundamentalmente las alteraciones del sodio y del potasio, y las que mayores problemas nos podrían llegar a traer, ¿sí? Pero no porque sean las únicas, sino porque son las más frecuentes, fundamentalmente. Entonces nosotros sabemos que el 60% de nuestro organismo, de adultos, ¿no? Está conformado por agua. La mayor parte en el intracelular, los 2/3, y 1/3 en el extracelular. ¿Y cómo se distribuyen? Bueno, esa es la cantidad de líquido que hay en cada uno de los compartimentos, ¿no? Dentro del intracelular, el catión principal es el potasio. Y dentro en el extracelular, el principal catión es el sodio. Y van a ver en este dibujito, que es por eso que me interesó más que nada, que junto con el sodio en el extracelular tenemos cloro, proteínas por supuesto, y bicarbonato, ¿sí? Y en el intracelular, junto con el potasio, están el magnesio, fundamentalmente, fosfatos, también proteínas, y sulfatos, ¿sí? Con una osmolaridad determinada por ese equilibrio, ¿no? De electrolitos. Se calcula que el agua corporal total en un adulto es, como bien dice acá, de más o menos 42 litros, con ciertas variables, obviamente, entre sexo masculino y femenino. Ahora, el equilibrio hidroelectrolítico está regulado, ¿no? Hay un balance que está sostenido por diferentes sistemas orgánicos. Una de las principales funciones, digamos, fisiológicas es la sed. La hormona antidiurética que regula todo también junto con el sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel renal, los péptidos natriuréticos y la función renal. Cuando están conservados todos estos mecanismos, estamos en una situación de balance hidroelectrolítico, ¿sí? Balance hídrico. Entonces, hay un concepto que es muy importante, que la osmolaridad plasmática está determinada por el sodio, ¿no? Y la concentración está determinada por el agua. O sea, lo que uno debería tener en como regla, es decir, lo que ingresa, si ingresa tal cantidad de líquido al organismo, en teoría, en base al equilibrio dado por estos sistemas, debería eliminarse aproximadamente la misma cantidad de líquido, porque esto que ingresa viene a sostener todo un sistema que está en equilibrio, ¿no? Con un contenido de volumen en cada compartimento que debe ser estable. Ahora, nosotros, ¿qué nos vamos a preguntar en la evaluación preoperatoria? ¿Qué preguntas se harían ustedes en la evaluación preoperatoria en referencia a los electrolitos o al equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Me voy adelantando, porque ya les hice perder tiempo con el tema de la pantalla. Y yo me haría una pregunta clave. Primero, si es agudo y crónico. Si es agudo o es crónico. O sea, es un paciente que ya viene con una alteración fisiopatológica o con una ingesta determinada de fármacos que hace que tenga determinada alteración electrolítica, pero que la sostiene
de manera crónica sin sintomatología. O si es aguda. ¿Qué otra pregunta se harían? Que hoy incluso le respondió su compañero, para el caso de la evaluación preoperatoria. Si tiene manifestaciones clínicas. Claro, esa es otra. Hay síntomas, ¿sí? Porque es el que haya síntomas lo ubica en el mismo nivel de complejidad o de gravedad que si es aguda, ¿de acuerdo? Si hay síntomas, se debe resolver. ¿Hay compromiso neurológico, por ejemplo? ¿Qué otra pregunta sería clave en cualquier evaluación preparatoria de un procedimiento de un paciente que nos presenta? Si está tomando algún fármaco. Sí, claro. Si la cirugía es urgente o no. Exactamente. Si es una cirugía programada, si es una cirugía urgente. ¿De acuerdo? Porque obviamente la conducta ahí va a variar. ¿De acuerdo? Así que más o menos esas son algunas de las preguntas que nos haríamos. Puede haber un montón más, pero bueno, son más o menos algunas que uno debería por lo menos tener en cuenta, ¿sí? Ahora, nosotros vamos, uno de los guiones fundamentales, y que hablábamos de que es bastante sintomático y grave, es el sodio. Y en la hiponatremia y anestesia tenemos determinados riesgos. Edema cerebral es uno, que conlleva a su vez la posible presentación de convulsiones, alteración del nivel de conciencia, retraso en el despertar y de por sí un mayor riesgo de mortalidad perioperatoria. ¿Sí? La hiponatremia, ¿qué valor nosotros decimos o podemos considerar? Bueno, cuando el sodio está por debajo de 135 miliequivalentes por litro. Pero ese es un valor numérico, nada más. Nosotros tenemos que tener en cuenta todo lo que ustedes vinieron diciendo, el contexto clínico, los antecedentes, qué fármacos se está tomando, si es sintomático o no es sintomático, ¿de acuerdo? Y para ello hay clasificaciones, a su vez. Una hiponatremia leve, moderada o severa y grave, en la cual ya puede haber, incluso, puede estar síntomas neurológicos severos o que tenga síntomas neurológicos severos per se, sin necesidad de llegar a este valor tan bajo. A ver, perdón. Esperen que me fui de... Hoy no es mi día con la tecnología, ténganme paciencia. Bien. Ahora, cuando tenemos la hiponatremia grave, es ya un indicamiento de tratamiento. Hiponatremia grave cuando obviamente el valor va por debajo de 120 mil equivalentes kilos, 115, pero sobre todo cuando hay también sintomatología y un cuadro neurológico severo o que ya empieza, por ejemplo, con convulsiones o desorientación. El tratamiento es urgente, ¿sí? Y puede tener determinadas características, a su vez, la hiponatremia. Que sea una hipotónica hipovolémica, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros podemos reponer la volemia y hacerlo con una solución salina habitual. Tendríamos que plantearnos qué objetivo fundamentalmente tenemos en relación a los valores de laboratorio que vamos a obtener. Y fíjense que nosotros podemos usar cifras, pero esto lo vamos a tener que ir monitoreando tanto con los laboratorios como con la clínica. Porque nosotros nos ponemos como objetivo inicial, como en este caso, decir, vamos a incrementar en 4 a 6 mil equivalentes por litro, pero fundamentalmente vamos a tener que evaluar la clínica y dónde poner el stop en esa corrección. Si es normo o hipervolémica, que eso lo vamos a evaluar fundamentalmente con la estabilidad o con la clínica hemodinámica, y tenemos un sodio por debajo de 125, vamos a usar soluciones hipertónicas, ¿sí? Hasta que desaparezcan los síntomas, o tal vez hasta incrementar, 130 debería ser acá, 5 puntos ese valor de sodio, ¿sí?
Ahora, si el sodio está por encima de 125 miliequivalentes, pero de repente tenemos un paciente sintomático, ¿sí? O es una hiponatremia aguda, nosotros deberíamos calcular el déficit de sodio y eso lo podemos hacer en base a fórmulas. Que no es la idea que se la acuerden, pero uno la puede tener anotada o recurrir a ella en cualquier momento y evaluarlo según el porcentaje, esa cifra, ese valor fijo de 0.6 o 0.45 en mujeres incluso puede ser por kilo de peso. Entonces, esta reposición del déficit se va a hacer en las primeras 24 horas con la mitad de la corrección y el resto en las 24 a 72 siguientes. Siempre con ionogramas control, ¿verdad? Ahora, cuando ya se logró ese valor de 130 miliequivalentes o tal vez han cedido los síntomas o se han mitigado esos síntomas neurológicos o esa desorientación, no estamos hablando del cuadro grave neurológico, uno podría tratarlo como una hiponatremia crónica, ¿no? Que es dilucional, que es hipervolémica, y ya con diuréticos, por ejemplo. Ustedes interrúmpanme si no es claro, porque por ahí se los embarullo y me pueden decir lo que consideren. Ahora, la hipernatremia, ya nos vamos para el otro lado. Hablamos de un sodio mayor a 145 miliequivalentes litro. ¿Qué es lo que nos va a indicar? Fundamentalmente que hay un déficit de agua. Puede haber causas en el perioperatorio, ya sea diarreas, diarreas osmóticas, un ayuno prolongado, pero bueno, excesivamente prolongado, diuresis osmótica, diabetes insípida, ¿sí? Y los síntomas que podemos llegar a tener, todo dependen de cómo se instaura el cuadro, si es aguda o crónica. Y acá fíjense que no estamos hablando de una hipernatremia que pueda ser tolerable, porque en realidad la hipernatremia siempre puede traer cuadros graves, o sea, debe ser corregida. La aguda cuando tiene una instauración menor a 48 horas, que puede llegar desde náuseas o vómitos o letargia hasta convulsiones y coma. Puede haber una hipernatremia crónica, pero que simplemente la diferencia estaría en la instauración, que es mayor de 48 horas, o sea, que es un periodo corto, en las cuales los síntomas son pura neuromusculares, ¿verdad? Espasticidad, hiperreflexia, puede haber corea, ataxias, temblores. Y la grave, en la cual ya puede aparecer un foco neurológico, ¿sí? Como por ejemplo una hemorragia cerebral. Habla mayor de 160 milimoles, pero imagínense que si aparece un cuadro neurológico grave o una ataxia o un temblor o hiperreflexia, no vamos a esperar a encontrar el foco neurológico, ¿no? El foco cerebral. ¿Qué complicaciones podemos tener nosotros o con qué nos podemos encontrar en relación a esto? Alteraciones del sensorio, convulsiones, hemorragia intracerebral e hipovolemia. Y la corrección, eso sí es fundamental, en relación al sodio debe ser gradual. ¿Cómo haríamos el tratamiento? Acá vamos a calcular el déficit en vez de sodio, de agua. Y en relación al agua corporal total. También son fórmulas que se las pueden anotar, que las pueden recurrir en cualquier momento. No es algo que uno deba recordar de memoria, pero sí tener en cuenta que vamos a tomar la relación del agua corporal total. Y esto es la fórmula que teníamos antes, ¿no? El peso por 0,6 en varones, o puede ser un poco menos para mujeres. Y cambia cuando tenemos edad avanzada, porque de por sí tienen menor contenido, hay mayor contenido magro, ¿sí? Entonces la fórmula, fíjense, agua corporal total, y acá tenemos en cuenta la diferencia del sodio sérico actual por el sodio sérico que desearíamos, menos 1. A este déficit que se calculó, nosotros le vamos a sumar las pérdidas insensibles diarias, que va a seguir perdiendo el paciente, y se va a administrar entonces el 50% del total, que sería el déficit más las pérdidas, en 24 horas.
y el resto igual, que como era con la hiponatremia, en 48 a 72 horas. O sea que fíjense el tiempo que uno se toma para corregir. O sea, no es algo que nosotros podamos hacer, salvo que estemos en una emergencia o una urgencia que no podamos dilatar, que podamos hacerlo adecuadamente en quirófano. Podemos sí establecer ciertos objetivos de mínima, pero no vamos a poder lograr la corrección total, simplemente mantener estable al paciente. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Que no tendríamos que disminuir el sodio sérico más de 0,5 a 2 milimoles por litro en una hora. Eso porque va a depender de la gravedad y rapidez en que se instauró el cuadro. Y no disminuirlo más de 10 en 24 horas. O sea, tiene que ser muy lento. Porque el descenso rápido de la anatremia va a hacer, digamos, ocasionar lo que teníamos con la hiponatremia, ¿no? Que es un estado de edema cerebral con repercusión clínica, fundamentalmente convulsiones, inicialmente. Y este es un cuadro muy característico, ¿no? Que se los pongo la imagen esta, solamente para fijarla un poquito más en relación a la diabetes insípida y tener en cuenta los mecanismos por los cuales se produce, en qué cuadros lo podemos encontrar, no descartarla, y fundamentalmente los signos que tenemos, ¿no? Poliuria, orina hipotónica, hipernatremia y una osmolaridad plasmática elevada. Y acá es como que se hace el diagnóstico determinando la antidiurética plasmática y el test de restricción hídrica, pero también podemos hacer un diagnóstico diferencial en relación a la intoxicación hídrica, ¿sí? En cuanto al potasio, ¿estamos bien, chicos, o quieren que corte algo? Sí, sí, perfecto. No, bárbaro. Bueno, bárbaro. Bueno, el potasio es el otro ion fundamental, ¿no? Y para nosotros en el periodo operatorio es algo que tenemos muy en cuenta. Estos son los valores normales, habituales, ¿sí? Estamos hablando siempre de un número. La idea es que nosotros en realidad no lleguemos a 5 miliequivalentes por litro de potasio. Pero bueno, van a ver que hay cuadros crónicos que los pueden tener tranquilamente. Y lo importante del potasio es lo que decíamos, está casi todo en el intracelular, ¿sí? ¿Y cómo lo incorporamos al organismo? Mediante la dieta, habitualmente, y tiene una excreción renal. Así que los pacientes que van a estar fundamentalmente afectados en relación al potasio son los que tienen alterada la excreción renal, ¿sí? El normal nos va digamos, un equilibrio en el potasio, un estado normal, nos va a determinar un buen funcionamiento a nivel de membranas, fundamentalmente, ¿no? Entonces interviene en la excitabilidad cardíaca, excitabilidad neuromuscular, en la conducción eléctrica, ¿sí? Es algo que en el perioperatorio nosotros tenemos que tener muy en cuenta porque tenemos drogas que actúan y que incluso lo que hacen es provocar mayor salida de potasio de la célula, ¿sí? Porque lo que nosotros tenemos que entender es que no incrementamos el potasio de ninguna manera, sino que lo que hacemos es provocar que salga de la célula. Una hipopotasemia también, todos se clasifican leve, moderada a severa. Pero fíjense que la severa, que puede ser menor de 2,5, es la que nos puede dar, junto con la moderada, relevancia en el acto anestésico, porque nos va a aumentar un riesgo de arritmias ventriculares, toxicidad digitálica, puede ocasionar debilidad muscular y retraso incluso en la extubación. A su vez puede potenciar el bloqueo neuromuscular. Si nosotros vamos a hacer una corrección perioperatoria, que la tenemos que hacer, ¿sí? Si el potasio está por debajo de 3 miliequivalentes por litro, deberíamos corregirlo antes de una cirugía electiva, pero tener en cuenta cómo lo vamos a corregir. No vamos a hacer una carga necesariamente de potasio. Nosotros podemos hacerla, pero con evaluación continua y con monitoreo electrocardiográfico continuo.
Y yo les diría que hay que ser muy cauto en esto, sobre todo si el paciente no está sintomático y si de repente tiene una hipopotasemia que ya viene de cierta data, ¿sí? Pero esto podría ser un rango, ¿no? 10 a 20 miliequivalentes en una hora intravenosa. Ahora, ¿qué hallamos en la hipopotasemia? Nosotros podemos tener hallazgos en el electrocardiograma. Una onda T plana, un descenso del ST, ¿sí? Una onda U prominente. ¿Saben lo que es la onda U, no? ¿La han visto? No es algo que por ahí lo veamos mucho en el electro, pero sería una pequeña onda que no se debería casi percibir, que está después de la onda T, ¿sí? Pero que si nosotros tenemos esta presencia de onda U prominente, deberíamos, o por lo menos en la hipopotasemia deberíamos buscarla. Y un QT prolongado, ¿sí? Entonces, más o menos para que en este dibujo, en este, digamos, trazadito perfecto se podría ver, pero bueno, es algo que uno tendría que pensar en cuanto a la gravedad del cuadro. Fíjense, con 3.5 miliequivalentes podríamos tener este trazado, sin embargo, con 2.5 ya tenemos una depresión aún mayor de la onda T y una onda U más prominente, ¿sí? Fíjense que en el de la hipopotasemia moderada o leve, en realidad la onda U prácticamente equipara a la onda T, que no debería hacerlo si en un estado normal, ¿no? Pero cuando ya es muy marcada la hipopotasemia, fíjense cómo deprime. Ahora, tiene cierta frecuencia en el intrahospitalario y fíjense que hay cuadros de diarrea incluso de pacientes críticos que tienen hipopotasemia. Leve, moderada, severa. La grave, ya sea cuando es menor de 2.5 o viene sintomática directamente. ¿Y cómo se realiza este traslado del potasio, esta salida del potasio? Ya sea por depresión directamente de potasio, ¿sí? Del potasio total menor, o bien por transferencia, ¿sí? En realidad, transferencia del intra al extra, ¿sí? Pueden ser hiperagudas, agudas o crónicas. Y fíjense que cuando es por transferencia, el potasio total puede estar normal. Porque claro, como está en el lado o el otro, del extra al intra, digamos, nosotros podemos tener un potasio total normal. Ahora, cuando hay cambios de potasio en el extracelular, se van a producir las alteraciones de los gradientes de membrana. Ahí es donde vamos a tener las alteraciones, por ejemplo, electrocardiográficas. Cuando es por depresión, se produce por pérdidas renales o extrarrenales. Renales, ¿cuáles son las más importantes? Como pérdida de potasio renal, como causa de pérdida de potasio renal. ¿Cuáles son los fármacos que habitualmente lo ocasionan? Los diuréticos. Claro. Paciente con diurético, ustedes tienen que pensar que probablemente tenga una depresión de potasio, ¿sí? Y extrarrenales, ¿sí? Con pérdidas de potasio que tienen hasta 15 miliequivalentes, normalmente son menores, pero las más importantes son las renales. Y por transferencia es cuando hay transferencia de espacios intra a extracelular, por alcalosis, insulina, por fármacos o por hipotermia, ¿sí? La hipotermia e hiperpotasemia es una combinación tremenda, pero con la hipopotasemia evidentemente también. No hay que desdeñarla. Ahora, la hiperpotasemia, ¿por qué les pongo que es una emergencia anestésica frecuente? Y porque nos va a traer problemas la hiperpotasemia, nos va a traer problemas fundamentalmente a nivel cardíaco, cardiológico, con arritmias que pueden ser malignas, ¿sí? Fíjense que hoy decíamos el límite del potasio hasta 5 miliequivalentes dentro de lo normal, y ya nos habla de hiperpotasemia con 5.5 miliequivalentes. Yo diría que ya cuando pasamos los 4.5 miliequivalentes tenemos que tener cuidado, y sobre todo en qué momento estamos del perioperatorio.
Es grave, tiene una prevalencia del 1 al 10% en pacientes internados, ¿sí? También tiene esa clasificación en leve, moderado y grave. La grave, fíjense que el valor es mayor de 8, que es altísimo, o bien cuando es sintomática. Se traduce de la misma manera. Pueden ser hiperagudas, agudas o crónicas, ¿sí? Y hay que ver también qué mecanismo de producción tienen, por qué se produce esa hiperpotasemia, si estamos en presencia de fármacos, si estamos en presencia de uno de nuestros fármacos, ¿sí? Si estamos en presencia de una reposición de elementos sanguíneos, reposición aguda de elementos sanguíneos. Entonces, en el perioperatorio podemos tener así como grandes cuadros, ¿no? La insuficiencia renal, siempre vamos a tener un trastorno en la excreción renal de potasio. En condiciones de acidosis, si tenemos radiomediólisis de diferentes causas, en quemados, transfusión masiva, y si usamos algunos de nuestros relajantes, como es fundamentalmente el tema de la succinilcolina, en cuanto a la liberación de potasio desde el intracelular. En cuanto a las causas, fíjense que puede ser también un aumento de aporte, ¿no? Fluidos con determinadas sales, por ejemplo. En cuanto en la excreción renal, en las dos fases, ya sea aguda o crónica de la insuficiencia, y no solamente los diuréticos, sino también algunos AINES pueden provocar esto. Hay transferencia endógena del potasio desde el intra al extra, en la acidosis metabólica, ya sea por trauma de determinados fármacos o en la diabetes. Y también puede haber deficiencia en la muestra, ¿no? Potasio plasmático normal, pero tenemos alguna deficiencia en la muestra que nos dé una pseudo. Eso lo vamos a comprobar si es que no tenemos un contexto clínico razonable, un contexto que nos explique la hiperpotasemia. Por ende, vamos a volver a tomar muestras, ¿de acuerdo? Vamos a corroborarlo. Bien. Ahora, vamos a valorar la gravedad, fundamentalmente, saber que siempre va a tener repercusión clínica. Tenemos que cuidar el electrocardiograma. ¿Qué riesgos traiga inherentes el paciente? Si ya de por sí es cardiópata, si tiene una cardiopatía isquémica, una insuficiencia cardíaca, a valorar la etiología, qué tratamientos asociados presenta. Y vamos a tener un electrocardiograma de hiperpotasemia que tiene una progresión clásica, ¿sí? Vamos a encontrar T picudas, al contrario de la hipo, un PR prolongado, un QRS ancho, un patrón sinusoidal, y podemos llegar incluso a la asistolia, a pausas en ese electrocardiograma que nos induzcan que hagan una bradicardia extrema o asistolia, ¿sí? Ese es el dibujo perfectito, y esto podemos llegar a verlo en un trazado totalmente anormal. Pero lo que vamos a buscar nosotros sobre todo es el cambio, ¿no? La T picuda es algo que vamos a encontrar siempre, y el QRS ancho. Vamos a ver los cambios que se van produciendo en el electrocardiograma si tenemos alteraciones en el potasio o cuando hay una liberación masiva de potasio a la circulación. Pero también podemos tener un déficit motor ascendente progresivo, podemos tener tetraparesias, tetraplejías, eso es en el contexto del perioperatorio, y menor velocidad en la conducción nerviosa. El tratamiento tiene que ser inmediato. Nosotros tenemos que estabilizar la membrana. Una de las herramientas clásicas que tenemos a la mano, uno de los elementos es el calcio, ¿sí? Gluconato de calcio preferimos, todo depende del contexto, que lo que va a hacer es desplazar, ¿sí?, al potasio. Y a su vez podemos usar otras herramientas. Por ejemplo, si queremos bajar el potasio por desplazamiento, vamos a usar una solución de insulina glucosa, podemos usar beta-agonistas o también bicarbonato. Y si queremos eliminar el potasio, recurrimos a diuréticos, eso ya es en otro contexto, pueden ser resinas o la diálisis, ¿sí?, perioperatoria. Entonces, si el potasio es menor de 6.000 equivalentes por litro y es asintomático, o sea,
alrededor de 5 miliequivalentes, 5.5, lo que vamos a hacer es controlar los aportes que le estamos dando, valorar qué medicación se le está dando y a su vez valorar el uso de diuréticos de asa. Si es mayor de 6 miliequivalentes por litro, probablemente ya comience con los signos electrocardiográficos que son progresivos, tienen una progresión. Deberíamos antagonizar el efecto del potasio en las membranas excitables, ¿sí? Redistribuir ese potasio y tratar de aumentar a su vez la eliminación renal. Y el tratamiento habitual, entonces tenemos gluconato de calcio, al 10%, 10 mililitros de 10 minutos. El calcio nunca debe ser dado en menos de, digamos, cierto espacio de tiempo. Así que nosotros ponemos un corte de 10 minutos por lo menos. La insulina, 10 unidades en dextrosal 20, 25, puede ser, algunos dicen al 50%, furosemida y valorar el uso del bicarbonato. ¿Y qué me dicen del cloruro? ¿Usamos cloruro? ¿De calcio? Si no tenemos gluconato, sí. Claro. ¿Qué recaudos tenés que tomar con el cloruro? Que tiene que pasar por la vía central. Sí, Y, igual, y perfecto. que la concentración que tiene es mayor. Seguro. O sea, tiene calcio total, ¿sí? Tiene 3 veces más, 2, 3 veces más, ¿sí? Y la idea es que pase justamente por vías centrales. ¿Mm? Pero, y también, obviamente, que la infusión debe tener cierto espacio de tiempo. O sea, ahí es como que tenemos que tener en cuenta la dosis que le estamos provocando. Ahora, en estados de emergencia, como una liberación masiva de potasio, que yo, por ejemplo, un trasplante o rabdomiólisis y demás, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Porque el inicio de acción es inmediato prácticamente, en minutitos, ¿sí? Otra cosa, la solución de insulina y dextrosa, ¿qué tienen que tener en cuenta? El tiempo que va a tardar en actuar. El tiempo, es verdad, La esa es glucosa una. Seguir la glucemia y aparte Bien, que si pasa mucho volumen de solución dextrosada, lo que puede generar es una hiponatremia también. perfecto, perfecto. O sea, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿vieron? Lo que dijeron está perfecto. Y ahí yo agregaría una cosita con cualquiera de todos estos tratamientos, es que si no desaparece el mecanismo generador del potasio, va a volver a salir. ¿Sí? Pues lo que estamos haciendo es llevarlo otra vez a la célula, pero va a volver a salir. O sea que hay que atacar también la causa, buscar la causa. ¿Sí? Pero lo que dijeron es muy cierto, porque muchas veces lo que se consigue es hipoglucemias e hiponatremias. ¿Mm? Bien, buenísimo. Ahora, en cuanto al calcio, acá vamos a ir un poco más rapidito porque no quiero que se quede mucho tiempo más. El calcio es un ion fundamental, ¿no? Porque lo tenemos que va a actuar a nivel de los músculos, que va a actuar en la coagulación, ¿sí? La hipocalcemia fundamentalmente puede tener manifestaciones. Cuando existe hipocalcemia hay manifestaciones de diferentes tipos. Las graves, como tetania, laringoespasmo, QT prolongado y demás, ¿sí? O puede haber hipotensiones, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué situaciones se produce frecuentemente? Cuando hay transfusiones masivas, cuando es aguda, en pancreatitis o sepsis. Y cuando es en hemorragia masiva, el calcio se pierde por justamente esa interacción con el citrato de los hemoderivados, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de la resucitación hemostática, como concepto así más actual, sí o sí está incluido el calcio. O sea, si nosotros vamos a hacer reposición aguda de hemoderivados, si vamos a manejar un sangrado crítico, el calcio está incluido dentro de la corrección precoz. La hipocalcemia, como tratamiento también vamos a usar el gluconato de calcio.
no decimos que no vamos a usar el cloruro, pero siempre hay que tener el recaudo de las situaciones que hemos comentado. Y la hipocalcemia va a ir acompañada muchas veces de hipomagnesemia, ¿no? Que se dice que es el ion olvidado, pero que van de la mano. Justamente cuando hay hipocalcemia, vamos a ver que se puede dar la hipomagnesemia. ¿Se acuerdan de esto de los signos de Chvostek y Trousseau? Esto lo presentan muchas veces mujeres que concurren a la guardia con hipoparatiroidismos o con hipocalcemias severas, y a veces se los confunde con otros cuadros, ¿no? Pero el Chvostek son como si fueran contracciones musculares a nivel de la cara, ¿sí? Y el Trousseau, bueno, es un signo en realidad que se lo obtiene con espasmos musculares cuando se le pone el manguito de TA. Bien, eso en cuanto a la hipocalcemia. Fíjense los valores, ¿no? Nosotros tomamos habitualmente el valor de 8 miligramos por decilitro. ¿Ustedes también? O bueno, también se puede tomar de equivalentes. Pero hay que tenerlo en cuenta. Por menos de 8 miligramos por decilitro, estamos hablando de hipocalcemia. En cuanto a la hipercalcemia, bueno, un valor de calcio sérico, mayor de 10.5 miligramos por decilitro, como causas un hiperparotiroidismo, neoplasias, digamos que son cuadros un poquito más específicos, de contextos clínicos muy particulares, ¿sí? Como tratamiento, bueno, tener en cuenta esto, administrar volumen, solución fisiológica, regular la diuresis, ¿sí? Ahora, si no hay respuesta, ya usar calcitoninas o bien los ethidronatos sódicos, los elementos como para favorecer la eliminación renal. Y ya si la función renal está alterada, tendríamos que recurrir al mismo mecanismo que para las hiperpotasemias no manejables, ¿no? Hemodiálisis o hemofiltración. Vigilar siempre el potasio y el magnesio y evitar las acidosis. En cuanto al magnesio, que muchas veces no se habla, pero es una unión fundamental para las funciones celulares. Cuando está deplesionado se asocia fundamentalmente a arritmias, a mecanismos cardíacos, ¿sí? Y tener en cuenta que cuando lo administramos en el periodo perioperatorio, tiene, digamos, influye en la función, en la acción y en la eliminación de muchas de nuestras drogas. Por ejemplo, los bloqueantes neuromusculares, los anestésicos inhalados, y a su vez disminuye los requerimientos, ¿no? Porque también se está asociado con cierto bloqueo a nivel de los receptores NMDA, ¿sí? Entonces, una hipermagnesemia o administración exagerada de magnesio, corrección exagerada de magnesio, puede traer alteración a nivel incluso de la recuperación. En la hipomagnesemia, con valores menores a 1.4, pueden intervenir varias causas. Hipoparatiroidismo, hipertiroidismo, diarreas. Se asocia fundamentalmente la clínica a alteraciones del calcio, ¿sí? Y se relaciona en traducción electrocardiográfica con el calcio. Y el tratamiento puede ser un déficit, si es un déficit que se puede manejar en el tiempo, reposición oral, o bien nosotros podemos hacerlo con reposición endovenosa. Junto con el calcio, cuando tratamos hipocalcemias en el intraoperatorio o hipocalcemias agudas en el intraoperatorio, normalmente tenemos que tener en cuenta el magnesio, que a veces no viene en el ionograma habitual, entonces tenemos que solicitar que el laboratorio nos lo envíe al dato para vigilar la reposición, ¿sí? Y también lo mismo, o sea, como en las hipermagnesemias, si nosotros, aún forzando diuresis, no logramos por ahí llegar a un valor adecuado, también hay que tener en cuenta en condiciones de insuficiencia renal con diálisis. El fósforo, bueno, es un ion que nosotros por ahí no tenemos un manejo tan ajustado ni estamos tan pendientes, pero sin embargo, fundamentalmente se tiene en cuenta en los pacientes críticos, porque es un ion que va a estar alterado
en ese tipo de pacientes, en pacientes con internación de larga data, en pacientes sépticos, pacientes que están en terapia hace mucho tiempo, en los pacientes quemados, ¿sí? Pero sí tengamos en cuenta esto, que si tenemos una hipofosfatemia severa, va a tener debilidad diafragmática, disminución del ATP, o sea, disminución del nivel de las funciones celulares, e insuficiencia respiratoria. Y es importante porque se dan estos pacientes, ¿sí? Pacientes críticos, pacientes que van a tener déficits o que se comienzan a alimentar nuevamente o que luego tienen que realimentarse con nutrición parenteral o que reincorporan nuevamente la dieta, se producen este tipo de alteraciones. Por eso los clínicos es como que, y los que hacen sobre todo nutrición y rehabilitación están muy pendientes del fósforo. Así que bueno, nosotros cuando vamos a evaluar los trastornos electrolíticos y vamos a monitorizarlos, ¿están de acuerdo que vamos a usar estos elementos? ¿Se le ocurre algún otro? ¿O harían algo más? Electrocardiograma sí o sí, la diuresis, gasometría, por supuesto, ionogramas seriados. El ionograma seriado lo podemos establecer en relación a las correcciones que hagamos o bien lo podemos hacer en relación a los tiempos que estemos manejando, en el contexto clínico. Y el lactato, por supuesto. Y un algoritmo así como práctico, decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros cuando tenemos un paciente quirúrgico con alteraciones electrolíticas o que las va a tener o que pensamos que las va a tener o que las viene corrigiendo? Primero, confirmar al laboratorio. Evaluar los síntomas. Evaluar si hay síntomas y si hay síntomas, qué síntomas tiene. Definir la urgencia quirúrgica. ¿Podemos corregir la alteración? ¿Nos da tiempo? ¿Qué podemos hacer para corregirla? Podemos hacerlo en poco tiempo, en más tiempo, reevaluar luego de la corrección y definir tal vez si procedemos o diferimos la cirugía si es que hay posibilidades. Entonces, ¿se acuerdan de la primer paciente? ¿Sí? ¿Qué harían? En 2 minutos, así los libero, lo resolvemos. Continuar y anestesiar normalmente, administrar 500 mililitros de solución fisiológica y operar, suspender la cirugía, estudiar la hiponatremia, administrar hipertónica y llevar a quirófano. ¿Qué harían? Su compañero dijo esto, suspender la cirugía y estudiar la hiponatremia. ¿Están de acuerdo? Sí, como Sí, no es sí. una cirugía de urgencia, es programada, se puede, Claro. digamos, aplazar un toque para estudiar la hiponatremia. Perfecto. Si fuese una urgencia, por ahí sí te diría, no, entra Claro, igual. en este caso, ¿cuál sería la urgencia? Supongan, si cambiamos algo, la urgencia, ¿cuál sería? Es una fractura de cadera, ponele. Claro, ¿no? Fractura con dolor, ¿no? Una fractura de cadera y que la inhabilita, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es el principal riesgo anestésico? Edema Hipertensión cerebral. respiratoria, edema cerebral, hiperglucemia o broncoespasmo. Edema. Perfecto. ¿Qué nos daría el edema? ¿Qué síntomas? ¿Qué signos? De Signo de hipertensión. foco neurológico. Bueno, sí. Vieron que estaba medio desorientada ella, ¿no? Pero daría signos neurológicos, claramente. Si ya nos da convulsiones, bueno, no hay mucho más que hablar, ¿verdad? Ahora, se confirmó, claro, la señora toma tiazidas, ¿no? Una hiponatremia crónica. Entonces, un residente, espero que de traumato, supongo que de traumato, pobre, propone aumentar el sodio de 121 a 138 en 24 horas. ¿Están de acuerdo con eso? No. No. ¿Qué les puede dar esto? ¿Qué Emibilización complicación? osmótica pontina, principalmente. Claro, exactamente. ¿Saben en qué consiste el cuadro ese? No da trastornos de la marcha, tos motores. Exacto. Sí, 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 son trastornos graves, hasta el coma, hasta coma. Así que bueno, acá están las respuestas, están totalmente de acuerdo, ¿sí? Es una cirugía electiva, la paciente está sintomática y hay un riesgo elevado de complicaciones neurológicas perioperatorias. Hay que suspender y estudiarla. El edema. La anestesia general, supongamos que le hagamos una anestesia general,
podría enmascarar el deterioro neurológico, favorecer todo este cuadro de alteraciones osmóticas y a su vez retrasar el diagnóstico de las complicaciones, ¿sí? Y como bien dijeron ustedes, la complicación que podría traer una conducta de este tipo, de esta corrección, digamos, que es en 24 horas, pero que aún así es muy agresiva, es la desminimización osmótica, ¿de acuerdo? Que es un cuadro grave. Entonces, mensajitos para llevar. Primero, corregir la causa, no solo el laboratorio, como hablábamos hoy incluso del potasio. La hiponatremia sintomática y la hiperpotasemia son emergencias, ¿sí? Hay que corregirlas. Evitar correcciones rápidas del sodio. El calcio es un objetivo terapéutico en la hemorragia masiva. O sea, el valor normal de calcio es un objetivo terapéutico, ¿de acuerdo? La hipomagnesemia, que muchas veces no la tenemos muy en cuenta, nos puede explicar muchas arritmias e hipocalemias refractarias. Y la interpretación clínica siempre va a ser más importante que el valor de laboratorio. Bueno, chicos, muchas gracias. Dejo de compartir. Así los puedo ver y saludarlos. Esto es un pantallazo, ¿sí? Yo creo que se viene un taller en breve o más adelante. Así que después hablaremos, que creo que están incluidos. Perfecto, gracias. ¿Algo que quieran comentarme? No, muy bueno, muchas gracias, Doc. No, por favor, ¿sí? Cualquier cosita a su disposición. Hay una bibliografía que yo no se las pude compartir porque son 2 libros. Por ende, no se pueden subir al campus. Tal vez ustedes no las tengan. Yo tuve que mandarles a recurrir a otras. Pero si les interesa y no la tienen, se las puedo mandar por WhatsApp a cada uno, no hay ningún drama. ¿De acuerdo? Porque no se pueden compartir libros completos. ¿Tá? Yo lo que te quería preguntar es si se puede, si podés subir también la clase al campus. Sí, yo se la voy a mandar a los chicos. Sí, sí, sí. Ahora se la Estaría bueno. mando. Es más, la puedo subir ya, te digo, así la tienen. ¿Eh? Gracias. Y la Dale. bibliografía Gracias, también. profe. Estaría El bueno tema, también que pases la bibliografía. Bueno, eso, y hacemos una tema cosa. Yo lo que puedo hacer es. Nosotros con se la las Secre paso. tenemos un grupo de WhatsApp. claro, Capaz eso si se la pasas a Bueno, lo que Sandra voy a o a hacer, Rodri. dale, lo que voy a hacer es preguntarle si había problema en que ustedes lo tengan. Pues el tema es no subirlo al campus, pero ustedes lo pueden tener. No son hiper nuevos, pero están buenas las publicaciones, están piolas. Así que hacemos así. Yo ahora les subo la clase y después les digo que les compartan por WhatsApp esos 2 libritos. Dale. Dale, Gracias. muchas gracias. Gracias, profe. Cualquier cosa a su disposición. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao, chao.